Vamos a dar paso ahora al teletrabajo en esta jornada de nuestro colega Javier Monsalves. Desde su hogar nos va a comentar todo lo que ha sucedido en torno a el segundo retiro del 10%, Javier, pero también esta idea que ya está surgiendo del tercer retiro de los fondos de pensiones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Sí, tercer retiro, que recordemos que el primero, cuando recién partió, era como muy lejano. ¿Recuerdas? Se supone era una vez solamente. Se dijo, no, sí, una vez nomás, después dos. Por única y exclusiva vez, recuerdo muy bien esas palabras, y claro, ya vamos en el segundo y podría haber un tercero. ¿Cómo lo abordamos este segundo? Bueno, vimos imágenes en el centro durante la semana anterior. Durante el primer retiro se reactivó la economía, incluso el mismo ministro de Economía, Palacios, decía que había sido un motor de impulso a la economía que venía decayendo. El segundo retiro se esperaba que fuera lo mismo, sobre todo también para Navidad. Bueno, le consultamos al comercio detallista de Concepción si es que influyó o no este segundo retiro, si tuvo cuentas alegres o no para el comercio detallista. Y le consultamos a Sara Cepeda, que es su presidenta acá en Concepción. ¿Qué nos dijo? Escuchemos sus palabras y luego comentamos. Nosotros como comercio detallista de Concepción estamos muy contentos ante la evaluación que se hizo durante el mes de diciembre, en donde notamos una reactivación económica de aproximadamente entre un 10 y un 15%. Esto lo aludimos, ¿no es cierto?, al segundo retiro del 10% de las AFP. Estamos contentos, ¿no es cierto?, porque pudimos trabajar durante el mes de diciembre. Es un mes que todo el comercio espera poder reactivarse, ¿no es cierto?, y muchos rubros, sus ventas durante este periodo navideño abarca el 30%. Es por eso, ¿no es cierto?, de que esperamos seguir trabajando, seguir reactivándonos económicamente durante el año 2021. Esperamos poder seguir trabajando, que eso es lo principal, ¿no es cierto?, y para eso llamamos, ¿no es cierto?, al autocuidado. Nosotros pretendemos seguir avanzando de fase. Sería muy catastrófico para el comercio, ¿no es cierto?, poder volver o retroceder a una cuarentena. Claro, ahí teníamos las declaraciones y hay cuentas alegres, sobre todo en un mes que llega muy justo este retiro, el segundo 10%, que Navidad representa un importante porcentaje de las ventas de todo el año, entonces calzaba muy justo. Había muchas personas que necesitaban este retiro, porque hay muchas personas también que están sin trabajo. Otros lo utilizaron, por supuesto, para hacer algún tipo de compra, la mayoría también para algunos ahorros. La mayoría de las personas lo ha hecho de forma bastante responsable, así lo hemos visto en la calle, Francisco. Así que el tercer retiro podría verse igual, está tan tibio como el primero, así que no está tan lejana la idea del tercer retiro. Javier, principalmente críticas de la derecha a Pamela Giles y a Pablo Maltés, su pareja y asesor, ya que ellos lanzaron hace algunos días esta idea del tercer retiro cuando recién se estaba implementando como ley el segundo retiro y bueno, ahí muchos dicen dónde está la palabra empeñada de los parlamentarios y dicen que era por una vez, luego por segunda y ahora por una tercera vez, pero en la otra vereda se menciona que es el gobierno. Lo conversábamos ayer con el diputado Saavedra, sabemos que tú también hablaste con él. Aseguran de que, bueno, nadie quizás quisiera seguir sacando plata de los alicaídos fondos de pensiones, pero que si el gobierno no responde con una ayuda social importante, un ingreso concreto para la mayoría de las familias vulnerables de Chile, es perfectamente plausible un tercer retiro. Sí, hay un tema muy de fondo que es que recordemos que las personas, entre el primer y segundo retiro, hay cerca de 2 millones de personas que se quedaron sin fondos de pensiones. No deja de ser una cifra menor. En el primer retiro, 12 millones de personas podían tener acceso a fondos y hacer algún tipo de retiro de esos fondos previsionales. En el segundo, el máximo fue de 10 millones porque esas dos ya se habían quedado sin fondos. ¿Cuántos se van a quedar ahora sin dinero en sus cuentas? Todavía no está la cifra porque al menos a 5 millones de los 8 ya se le ha entregado ese dinero, pero la cantidad de solicitud hasta el momento no hay una cifra oficial. Lo que sí preocupa es la cantidad de personas que se podrían quedar sin estos fondos de pensiones, que son en su mayoría gente muy joven que lleva poco tiempo cotizando. Le preguntamos al diputado Gastón Saavedra sobre esta situación. Es claro en el sentir de que preocupa bastante, sobre todo porque se está sacando plata del ahorro de las mismas personas y no hay un manejo importante de parte del gobierno.
¿Qué nos dijo? Bueno, escuchemos sus declaraciones, algo muy parecido a lo que comentaba ayer contigo en esa teleentrevista, Francisco. Frente a la encrucijada en que el gobierno tiene que resolver un problema. El COVID no nos vamos a detener nunca antes de mediados de año. Y por lo tanto se requieren tomar medidas socioeconómicas que apoyen a la población. Porque vamos a tener que impedir la movilidad de ella. De ahí es que es necesaria una renta básica mensual de emergencia garantizada, en la línea de superación de la pobreza, es decir, unos 500.000 pesos. Si eso el gobierno no lo presenta, porque es facultad exclusivamente del presidente de la República, para que no les inundemos sus facultades constitucionales, no nos va a quedar más camino que explorar la posibilidad de ir por un tercer retiro del 10%. Esto el gobierno tiene que tomarlo en serio, no se puede refugiar solo en el Tribunal Constitucional. Hay problemas de desempleo que no los vamos a resolver en el corto plazo. No se olviden que 1.800.000 empleos se destrozaron, que los componentes de la economía informal, es decir, el 30% de la fuerza de trabajo, esa está absolutamente destrozada. Y al mismo tiempo hay otros 400.000 trabajadores que están con las relaciones laborales congeladas, es decir, están viviendo del subsidio de cesantía de sus propios recursos. Por lo tanto, ese cuadro no lo vamos a resolver con facilidad y requiere entonces tomar en serio este punto, y por eso insistimos en la renta básica mensual de emergencia garantizada para todos aquellos chilenos desde la clase media hacia abajo tengan ingresos mensuales y estén tranquilos en sus casas. Bueno, claro, hay preocupación, pero no se ve lejano un retiro del 10% si es que no hay acciones concretas de parte del gobierno. Entonces, y es lo que hemos visto en los últimos meses. Lamentablemente las propuestas del gobierno han sido truncadas. El segundo retiro, bueno, es muy parecido al proyecto original que fue vetado por el Tribunal Constitucional, pero claramente no había mucha diferencia con el que fue presentado. Entonces, no se ve tan lejano si es que no hay acciones de parte del gobierno y hay un sentir importante de parte de la población en general, porque la pandemia no se va a terminar mañana, sí, de un día para otro con la vacuna. Yo ayer le pregunté al diputado Saavedra si, desde el punto de vista de la disminución de los fondos de pensiones, que baja la cantidad de plata que hay con los retiros, no era irresponsable seguir sacando dinero de ahí. Pero bueno, él me contestó: ¿y acaso, Francisco, no es irresponsable que la gente siga siendo vulnerable y nadie la ayude? Bueno, tiene razón, en cierta manera. Yo creo que todos tienen razón un poco. Y yo le ponía énfasis al diputado en que cuando vamos a empezar a debatir el cambio rotundo de fondo, la reforma total al sistema de pensiones. Y ahí es donde él responde lo que responde también otra gente de oposición, que es el Ejecutivo, que en materia de seguridad social, en materia de pensiones, tiene que tomar la delantera en este debate con un proyecto de ley, apurando quizás un acuerdo político, las modificaciones al proyecto que ya se presentó, porque ese proyecto que está en el Congreso, que eleva los puntos de cotización, no tiene conformes a la oposición política. Por eso es que ese proyecto no avanza nada. Entonces seguimos entrampados en eso, Javier. Sí, son las denominadas reformitas al sistema de pensiones. Y claro, viene desarrollándose anuncios importantes, pero que no han dado el ancho desde el gobierno de Michelle Bachelet, el último gobierno de Michelle Bachelet hasta ahora. Ya han pasado varios años desde aquello. Este gobierno ya le queda muy poco, un año, y no se ha avanzado absolutamente nada, ni en el fondo común, ni en la cantidad de porcentaje que va a haber nuevo de cotizaciones, Javier, si es que van a ser las administradoras de pensiones o no quienes van a administrarlas. Sí, vamos a retornar contigo, dame unos minutos porque tenemos que ir a Santiago a la conferencia del ministro París, porque puede haber alguna novedad para la región. Vamos con eso y retornamos.